Vamos entonces a partir de ahora a recapitular algunos puntos de este filósofo alemán, Georg Hegel. Te estaba comentando de que Hegel, partidario de la Ilustración, considera de que la razón es el motor del progreso humano, pero él considera de que la razón no es una capacidad fría o estática, la razón es una facultad dinámica. A la vez, Hegel considera de que el mundo es espíritu, que él llama idea absoluta o Dios. De tal modo que si concebimos al mundo espiritual, puede haber una identidad entre el ser y el pensar, y de ese modo es posible el conocimiento humano. Por tanto, sostiene Hegel, no es posible, no existe una cosa en sí incognoscible, como lo suponía Kant. Luego, Hegel considera de que este mundo no solo es espiritual, sino también racional. Entonces, todo sigue un proceso ordenado, discursivo, nada caótico o accidental. Y esta manera por la que el mundo se va desenvolviendo y esa forma como nosotros vamos conociendo se llama dialéctica. A partir de la cuestión de la fenomenología, que es la manera como se presentan adecuadamente los fenómenos, el conocimiento de una cosa implica asumirla, tomarla para nosotros, entenderla, dice Hegel. Pero a la vez que yo conozco una cosa, me doy cuenta de que existe el otro, que también hacen lo mismo. El reconocimiento de uno me lleva a reconocer a los demás, dice Hegel. Así como el reconocimiento del rico permite el reconocimiento del pobre y viceversa. Y esa es la dialéctica del amo y del esclavo, al punto que el esclavo se puede volver amo y el amo se puede transformar en esclavo. Es una dialéctica. A todo esto, Hegel asume de que como que el mundo es así, ¿no? De una cosa te lleva a la otra. Del conocimiento de usted, yo puedo inferir el conocimiento de tus amigos, de la familia, de cómo eras en el pasado, porque las cosas no son aisladas, son concatenadas. Y que el conocimiento de una cosa me lleva a la otra y por tanto un conocimiento supremo sería un conocimiento de la totalidad. Entonces, el ser humano, sostiene Hegel, no es un ser estático. Hegel tiene el proyecto de elaborar todo un sistema general del universo, un sistema del mundo, una filosofía que englobe como si fuera un esquema general a todo lo existente. Si existe una identidad entre el pensar y el ser, entre el pensamiento y la realidad, entonces las leyes del pensamiento son las mismas que las leyes de la realidad. Cómo yo voy desarrollando mi dialéctica es igual como el mundo va cambiando. Yo tengo el concepto más abstracto que hay, el concepto ser. Escucha y intenta filosofar conmigo. Tengo el concepto más abstracto, que es el concepto ser. Es el concepto más general de todos, ¿o no? Pero si el concepto ser es el más general, ¿significará algo? ¿Tendrá algún contenido particular o no? No, pero profe, si ser es el concepto más general, entonces tiene ningún contenido, porque es el más general. Por tanto, el concepto ser es vacío. Lo que se sigue entonces es que el concepto ser, al ser vacío, automáticamente se transformó en el no ser, en su opuesto, en su antítesis. Entonces, si ser es tesis, y es el concepto general que a la vez está vacío, entonces contiene al no ser, a la antítesis. Por tanto, aparece la síntesis que sería el devenir. Ser, no ser. El concepto ser no es estático. El concepto ser me lleva al vacío, a la nada, porque obviamente es un concepto muy general, al concepto no ser, y por tanto la mente lo que hace es transformar, que sería la síntesis. Entonces, el devenir es la síntesis del ser y la nada.
Lo que se sigue entonces es que la realidad no es estática, sino, de nuevo lo digo, dinámica. Entonces, si ser es tesis, no ser es antítesis, que el devenir lo sintetiza. Entonces, si Dios o idea absoluta es el ser, este Dios se transforma en su antítesis automáticamente. Entonces, la naturaleza, las montañas, el mar, el sol, la naturaleza vendría a ser la antítesis de Dios. Es Dios en otra etapa de su desarrollo. Y si Dios, que es espíritu, es tesis y la naturaleza es la antítesis, en el hombre se sintetizan ambos aspectos. Porque el hombre, como es sabido, es carne, materia y espíritu. Entonces, la historia de la humanidad vendría a ser la síntesis. El estudio de Dios es el estudio de Dios o idea absoluta como una idea pura. Es la pura lógica. Pero una vez que Dios sale de sí y se transforma en su opuesto, ya aparece la naturaleza o su opuesto, idea fuera de sí, idea que sale de sí misma y se hace montaña, se hace sol, se hace mar, se hace árboles. Dios se hace su opuesto. Pero a la vez es obvio y claro que el sol y el mar no tienen conciencia de nada. El sol y el mar son cosas, digamos, inertes. Cuando aparece el hombre, el espíritu toma conciencia de sí, toma conciencia de su rol. Un perro y un ser humano son seres vivos, obvio. Pero ¿cuál es la diferencia? En que el hombre es consciente de sí. Porque el hombre es espíritu y es materia. Es consciente de sí, consciente. Ahora, claro, pero esta conciencia de sí no se da de porrazo. Tú revisas la historia y tú comparas las sociedades primitivas con la Ilustración. Y es evidente que en las sociedades primitivas, los primitivos, los hombres de las cavernas, no tenían conciencia de sí. No, o sea, yo soy un ser humano, no, era prácticamente, estaban rompiendo solamente con su vida animal. Comían, dormían, hacían sus necesidades, luchaban. Pero no, yo soy un humano, no, soy un ser pensante. No, pues, no era prácticamente consciente de nada. Consciente de algunas cosas, seguro, pero nada más. Pero en la medida que esto va avanzando, y recuerda que como todo es racional, entonces las sociedades se vuelven cada vez más racionales y más libres. Al grano, tú sabes historia. ¿Quiénes son más racionales? ¿Los griegos o los chinos? Ajá, profe. Los griegos, pues, son más racionales. Claro, aparece la filosofía en Grecia. Además, en Grecia está la democracia, claro. ¿Acaso en China había democracia? No, en China solamente el emperador era libre. Entonces, ¿qué puedes decir? Que los chinos constituían una sociedad menos racional y por tanto menos libre. Aparece el cristianismo y luego la Ilustración. Kant, Rousseau, Voltaire de la semana pasada, ¿te acuerdas? Defensa de propiedad privada, el libre pensamiento de Voltaire. Kant, la razón libera al hombre, la razón nos dicta leyes para actuar moralmente. Es obvio que los ilustrados son más racionales que los griegos. Para los griegos no había igualdad. Para los ilustrados todos somos iguales. Y por tanto, los ilustrados, al ser más racionales que los griegos, son más libres. ¿Y quién es el principal representante de la Ilustración? Kant. ¿Y Kant de qué país es? Alemania. Entonces, en Alemania se da el mayor desarrollo de la sociedad. El Estado alemán es la encargada de garantizar la libertad al hombre. El hombre es libre, dice Hegel, en tanto vive en un Estado. El Estado es el garante de la libertad.